Efenu, Shalom, Alejen. Que el Espíritu Santo, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, esté y sea con todos y cada uno de nosotros, los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Amén. Abba, Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, exaltado y glorificado sea su nombre por todas sus criaturas en los cielos y en la tierra. Amén. Padre bueno, confiando en la grandeza de su misericordia, en la multitud de sus piedades, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su bondad y en su buena voluntad, le pido que perdone mis pecados, me limpie y me lave de maldad y me santifique en su palabra, que es la verdad, para que el Espíritu Santo venga a mí y por medio de mí nos siga hablando a todos los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Vengo aquí, Padre Celestial, con humildad, a pedirle que sea mi voluntad y a darle gracias porque usted nos ha escogido a los cubanos para adoptarnos como sus hijos, adquirirnos como su pueblo e instaurar aquí en Cuba su reino. Gloria por esto, Padre Celestial. Amén. Padre bueno, hágase mi voluntad. Se lo estoy pidiendo agradeciendo en el nombre todopoderoso de mi Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. El pasaje de las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo trae como antesala del tema que trae para nosotros en este día, lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18, y dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya, gloria a Dios. Palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Y así como la lluvia y la nieve caen sobre la tierra y la hacen producir, que la palabra de Dios caiga sobre todos y cada uno de nosotros, los cubanos, donde quiera que nos encontremos, y haga que nosotros se produzca el amor, la fe, la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por esto. Amén. Muy importante esto. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, que el Señor reprenda, a Dios. El Espíritu Santo nos está dando cotidianamente, diciéndonos las cosas como son. Pero parece que tenemos puesto un velo sobre los ojos, sobre el pensamiento, que no dejan ver ni entender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. El Espíritu Santo es Dios y las palabras que Él nos está diciendo no van a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Espíritu Santo no van a pasar. La palabra del Espíritu Santo no volverá a Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la pronunció. Él nos está hablando, nos está llamando, nos está diciendo lo que tiene en mente, lo que tiene en planes, en proyectos de hacer con nosotros. Nos ama, nos quiere liberar de las potestades de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Por eso nos quiere librar del diablo, que el Señor reprenda, para llevarnos en sus brazos, porque es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Cuáles las tinieblas en que estamos nosotros? En la incredulidad, en la idolatría, en el pecado. Que el Señor reprenda eso. Entonces el Espíritu Santo nos está llamando, nos está explicando qué tenemos que hacer para salir de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz. Nos está hablando y qué cosa nos está diciendo que hagamos. Que creamos solamente, que lo aceptemos a Él, que es Dios, que nos está hablando, nos está llamando. Nos está diciendo las cosas como son.
qué tenemos que hacer y cómo hacerlo. Porque Él es Dios y nos está hablando, nos está amando, está entre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que prestar oídos al Espíritu Santo. Es muy importante que sepamos esto. Cuando uno sale de viaje a un lugar desconocido, por muy distante que sea el lugar, solamente tiene que activar en el teléfono el GPS y poner la dirección para dónde va. Y sin lugar a dudas que el GPS lo va a llevar hasta la dirección que desea ir. Esto se lo puedo dar como testimonio porque en una ocasión yo fui a cierto lugar en Puerto Padre, Las Tunas, que jamás había ido allí. Y llevaba mi teléfono y puse mi teléfono en GPS, puse la dirección y di con la casa. Solamente tengo que preguntarle, aquí ve fulano, cuando llegué a Las Tunas, a Puerto Padre. Y si un GPS me pudo llevar a mí sin falla al lugar a donde yo iba, el Espíritu Santo, que es Dios, nos quiere llevar sin falla, porque nos quiere llevar, porque nos ama, sin falla a los Dios. Nos quiere sacar de las tinieblas a la luz admirable, que es su gloria, sin fallo. Si un GPS nos puede llevar de un lugar a otro sin fallo, ¿cómo no lo puede hacer el Espíritu Santo, que es Dios? Claro que el Espíritu Santo es más confiable, más fidedigno que un GPS, porque es Dios. Porque el GPS, aunque te da la dirección exacta, algunas veces te traza un recorrido habiendo otro por el cual tú puedes llegar más cerca. Por ejemplo, en Parque Césped yo pongo cómo llegar a Callecada de Vitermosa, donde yo vivo. Y el GPS me señala una ruta, pero como yo sé dónde vivo, yo vengo por otra ruta que es mucho menos largo el camino, es más corto el camino. Me ahorro más tiempo. Porque si me sigo por el GPS, tengo tremenda vuelta. No es que el GPS me esté engañando donde yo vivo, pero el recorrido que me traza es demasiado largo. Y muchas veces nosotros estamos con un GPS que nos está extraviando, nos está alejando de Dios, nos está alejando del Espíritu Santo, nos está alejando de nuestro Señor Jesucristo. Un GPS maligno que el diablo, el Señor reprenda. Y nosotros no queremos entender eso. Miren esto, qué cosa más linda. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a los de la noche al día, de lo malo a lo bueno, de la incertidumbre a la credulidad. Nos está llamando el Espíritu Santo para transformarnos, enseñarnos, darnos a conocer cosas, para que nosotros salgamos del hoyo, de las tinieblas en que estamos y vayamos a su luz, porque Él nos está diciendo qué cosa tenemos que hacer. Y lo más importante, de la potestad de Satanás, que el Señor reprenda a Dios, de la potestad de Satanás, que el Señor reprenda a Dios, para sacarnos del vicio, de la miseria, de la esclavitud, en que el diablo nos tiene a nosotros aprisionados y llevarnos a Dios. Porque hay una verdad notoria que nadie la puede negar. Los problemas que tenemos en Cuba son los problemas que el diablo ha creado en Cuba para mantenernos en la desesperación, en la ocupación, estresados, para que no prestemos atención a Dios. Le puedo decir con honestidad que son cosas del diablo las cosas que están puestas en Cuba, que el Señor reprenda. Y le puedo decir, no le voy a citar algo para que no confundan estos temas del Espíritu Santo con temas políticos, porque aquí no hay nada de política, porque Dios está llamándonos a todos y a cada uno de los cubanos para crearnos, para ser nuevas criaturas en nosotros. No importa qué hayamos hecho, no importa quiénes hayamos sido, lo que importa es quiénes vamos a ser cuando Dios esté con nosotros. Lo que importa es lo que Dios va a hacer con nosotros, la nueva vida que Dios nos va a dar en Él, es lo que importa.
Y aquí no hay excepción de persona. Según Dios me ama a mí, ama a Diacanel, ama a Barrero Cruz, los ama a ellos también. Y según Dios me está hablando a mí, porque me ama y me quiere libertar de la potestad de Satanás, que el Señor reprenda, también lo quiere hacer con ellos. También lo quiere hacer con ellos. Y yo no puedo ir en contra de los designios, la voluntad ni los planes de Dios. Dios nos está hablando a todos los cubanos donde quiera nos encontremos. Y la verdad es que todos tenemos que conocer es que todos estamos sujetos al yugo, a la opresión, a la esclavitud del diablo. Que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda. Y hay libertad para todos y cada uno de los cubanos. Para todos, tanto para mí como para ti. Como para Raúl Castro, Marrero Cruz, Diacanel, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el perdón de Dios es para todos y cada uno de los cubanos sin distinción de persona. El llamamiento de Dios es para todos y cada uno de los cubanos sin excepción de persona. Y aquí no cabe odio, aquí no cabe rencor, aquí no cabe lo que piense ningún ser humano. Aquí vale lo que dice Dios, porque es el Dios viviente y todopoderoso. Por tanto, cualquier persona, sea quien sea, que tenga en su mente pensamientos negativos contra otra persona, está equivocado. Toda persona que piense en hacer lo que él piensa y no lo que está pensando Dios, está equivocado. Y puede que el día de mañana Raúl Castro, Diacanel o Marrero Cruz o cualquiera de ellos se siente junto con nuestro Señor Jesucristo en el trono, mientras que entonces otros que piensan lo contrario estén en el infierno por no sacar pensamientos negativos de su mente. Dios nos está amando. Y aquí en Cuba no se va a hacer la voluntad de ningún ser humano. Aquí en Cuba se va a hacer la voluntad de Dios y es lo que Dios diga. Lo que Dios tiene en pronóstico, en planes, en proyectos para todos y cada uno de nosotros cubanos. Porque nos va a librar de las potestades de Satanás para convertirnos a Él. Dios nos está dando para Él. Nos va a adoptar como sus hijos. Nos va a adquirir como su pueblo. Va a instalar en Cuba su reino. Aquí no cabe lo que digan, ni lo que piensen, ni lo que crea ningún ser humano. Es lo que diga Dios. Porque es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro ayudador, nuestro defensor, nuestro consolador. Es Dios. Aquí no cabe lo que diga ninguna persona. Toda persona que tenga odio, maldad en su corazón, desea venganza, que el Señor los reprenda. Porque Dios nos está amando a todos. Y según yo quiero que Dios me perdone mis pecados y le pido que me perdone, también quiero que se lo perdone a los demás. Según yo quiero que Dios tenga misericordia y gracia a mí y me restaure la vida plena para la cual me creo, también creo que lo hagan todos los ciudadanos donde quiera nos encontremos. Dejemos de pensar conforme a las maldades inicuas del diablo, que el Señor reprenda. Pensemos como hijos de Dios. Dios nos está amando para que tengamos una nueva oportunidad. Una oportunidad en comunión con Él, que es el amor. Una oportunidad de amor que tengamos. Que nos amemos los unos a los otros. Dios nos está llamando para eso. Dios nos está hablando y nos está diciendo las cosas como son. Y no importa lo que piense tú, lo que piense yo, no lo que piense nadie. Aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, yo creo que sí pienso en algo. ¿Cómo yo puedo pedirle a Dios que perdone mis pecados cuando yo no soy capaz de perdonar? Y escrito está. Y escrito está. Está bien. El Espíritu Santo me dijo que lo leyera, lo voy a buscar con el permiso. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. De acuerdo, sí. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos le perdone a ustedes sus ofensas. Palabra de Dios. Gracias a Dios por este mensaje. Esto fue lo que el Espíritu Santo me dio que leyera. Se lo leí como está escrito y me dijo así, no, léelo
en el castellano, porque estamos hablando para los cubanos, para que te entiendan bien. Y por tanto, no hay por qué errar, porque claramente nos está diciendo, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos lo perdonará sus ofensas. Por tanto, sepamos esto. Compatriota, coterráneo, familia, pariente, amigo, paisano, familia, es a ti y es a mí, es contigo y es conmigo que Dios está hablando, que nos está diciendo esto. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos le perdonará sus ofensas, sus pecados, sus transgresiones, sus maldades. Ustedes tampoco van a ser perdonados. Por tanto, pensemos en esto, que para poder tener el perdón de Dios, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y que no sea capaz de amar, que no diga que Dios es amor. Donde está Dios, está el amor y no falta nada. Donde Dios no está, está la maldad, por decir la mentira, estamos a la potestad del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, el Espíritu Santo nos está dando claramente a nosotros. Nos está diciendo qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Porque esto es muy importante. Escuchen bien. Es muy importante que entendamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué cosa es la herencia entre los santificados? ¿Qué cosa es esa herencia? El reino de los cielos es nuestra herencia. La vida eterna es nuestra herencia. Un cambio de personalidad es nuestra experiencia. Los cambios que Dios va a efectuar en nosotros para hacer de nosotros un nuevo pueblo conforme a su corazón. Un nuevo pueblo en el cual se pueda ver que Dios reina en nosotros. Amén. Entonces, prestemos mucho oído a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Porque realmente, ¿cómo yo puedo pedir perdón por mis pecados si voy pensando en tomar venganza, odiando, guardando rencor? No puedo ser perdonado porque Dios no te imita el diablo, que el Señor reprenda. No puedo ser perdonado. Entonces, si lo que tú quieres que Dios te perdone a ti, perdónalo tú. Lo que tú quieres que Dios haga contigo, hazlo tú con otra persona. ¿Cómo podemos contactar eso? Fácilmente. Dios, todo lo que usted quiera que los hombres hagan usted, háganlo usted con los hombres. Sí, está bien, lo voy a buscar. Ahora mismo voy a leerlo. Aquí está. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Vieron? Todas las cosas que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú también con otros. Tú quieres que te traten bien, que te amen, que te ayuden, que te perdonen, que tengan una oportunidad. Hazlo tú igual con los otros. Hazlo de la misma manera, porque si no lo hace, entonces contigo tampoco se va a hacer, porque esto es la ley y los profetas. Esto es lo que dice la ley y lo que anunciaron los profetas. Y tiene que ser así. ¿Quieres perdón? Perdona. ¿Quieres ser tratado bien? Trata bien. ¿Quieres lo que tú quieras que hagan contigo? Hazlo tú con el prójimo, porque somos prójimos el uno del otro. Por tanto, esta es la ley y los profetas. Que hagamos con nuestro prójimo lo que queremos que se haga con nosotros. Esta es la ley y los profetas. Entonces, hagamos la cosa como Dios nos la está diciendo que la hagamos.
Entonces, vieron por qué dice aquí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Porque cuando comprendamos las cosas que Dios nos está diciendo y hagamos las cosas que Dios nos está indicando, vamos a ser convertidos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, que se reprenda, a Dios, porque vamos a orar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los caprichos, a las mentiras, a las maldades del diablo. Que el Señor reprenda. ¿Vieron por qué vamos a ser convertidos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás? Que el Señor reprenda a Dios. Porque vamos a ser transformados en nuevas criaturas, que vamos a proceder a obedecer lo que Dios nos está indicando, nos está enseñando, nos está mandando. Y no vamos a continuar obedeciendo al maligno, que el Señor reprenda, sino a Dios, que el Espíritu Santo esté con nosotros, para que nos enseñe, para que nos diga las cosas como debe ser, como lo está haciendo ahora. Y para que reciban por la fe que es en mí, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Maravilloso eso. ¿Cuál es tu herencia? ¿Sabe qué cosa es una herencia, verdad? Porque cuando las personas tienen cierta edad y tienen un familiar que algo, siempre están pensando en alguna herencia terrenal. Pero Dios nos está hablando de una herencia que es eterna, que es celestial, que es perenne, que nunca va a dejar de existir. Herencia entre los santificados. Herencia, ¿qué quiere decir entre los santificados? Herencia entre los hijos de Dios. Herencia en el reino de Dios. Y no es cuando se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo solamente, porque Dios viene a instaurar en Cuba su reino. Nos está hablando, nos está llamando para adoptarnos como sus hijos, adquirirnos como su pueblo e instaurar aquí en Cuba el reino, su reino. Por eso, la herencia entre los santificados vamos a pensar, a conseguirla, a tenerla, a disfrutarla cuando estemos en comunión con el Espíritu Santo. Porque Él nos está hablando. Y la palabra que sale de su boca no vuelve a Él vacía, sino que hace todo aquello para lo cual la pronunció. Y Él nos está diciendo las cosas que van a suceder. Por tanto, ¿para qué vivir divariando? ¿Para qué vivir pensando en cosas que nunca voy a lograr? ¿Para qué pensar en esas batallas que nunca voy a ganar? ¿Para qué vivir apelando a personas que nunca van a satisfacer lo que necesito? Por tanto, es con el Espíritu Santo, porque dice bien claro, para que reciban herencia entre los santificados, para que recibamos herencia entre los santos, y no los ídolos que inventó la Iglesia Católica, sino entre los santos, entre todo el que el Señor nos justifique. Llamada de voz entrante de 995-355. Entonces, demos presentado que esto que nos está diciendo el Espíritu Santo se va a cumplir en Cuba. Muy pronto. Te está hablando a ti y está hablando conmigo. En el plano de la primera persona del singular, tú y yo tenemos que ser los primeros en ponerle. Tenemos que ser los primeros en obedecer al Espíritu Santo. Y Él nos está diciendo, abrir nuestros ojos, ¿para qué abrir nuestros ojos? Para convertirnos las tinieblas a la luz de la potestad del diablo, el Señor reprenda a Dios, y para que recibamos por la fe que es en su nombre, perdón de pecados y herencia de los santos. Es una dádiva, es un obsequio, es un regalo que nos está dando el Espíritu Santo ahora. Por tanto, gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Entonces, ya entendimos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Por tanto, con corazón sincero, acerquémonos a nuestro Padre Celestial y pidámosle en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo que se haga en nosotros su voluntad. Que se haga en nosotros su voluntad. Amén.
Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino hacia nosotros. Haga su voluntad aquí en Cuba como se hace en el cielo. Denos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados y enséñanos a perdonarnos los unos a los otros. No nos dejes en tentación de los engaños de la trampa del diablo. Reprenda, libre de todo mal, porque soy el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios en las alturas. Y que el amor de Dios se manifieste en nosotros para que nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros y podamos recibir herencia entre los santos. Amén.